el banco tiene que tener esa garantía. Y si tú compras en preventa, pues quiere decir que la propiedad aún no está terminada, que la casa, que el departamento aún no puede quedar escriturado al banco, por lo cual pues no te van a prestar ese dinero. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game, episodio 6 de la temporada 5. Un gusto estar con ustedes como cada semana. El día de hoy tenemos un episodio que será parte de una playlist, de una serie de capítulos que haremos de clínica para compradores inmobiliarios, ¿no? Queremos hacer una clínica para todas las personas que están invirtiendo, ya sea en preventa, ya sea en entrega inmediata o buscando comprar una propiedad, una serie de contenidos, que además estos episodios como clínica para clientes compradores inmobiliarios están patrocinados por Matchmakers.mx, la plataforma e-commerce para la compra de propiedades y desarrollos en preventa. Así que, bueno, hoy nos arrancamos con un tema especial que se llama, o que se titula, un poco largo, es ¿cuánto capital en recursos propios tengo que tener antes de pensar en comprar una propiedad? Y es largo porque muchas veces no podemos o no sabemos explicar, o hay mucha confusión entre el valor de una propiedad, el crédito hipotecario y lo que yo tengo que tener ahorrado para poder saber o cuánto me presta el banco o cuáles son los requisitos que se tienen para comprar una propiedad. Hay un dato súper importante en México que seguramente se repite en muchas ciudades de Latinoamérica, que de cada 10 propiedades que se compran, 7 se compran por crédito hipotecario, ¿no? Y hemos platicado ya cómo opera un crédito hipotecario. No me voy a meter al detalle en el crédito hipotecario, sino que nos vamos a enfocar en la parte de la cantidad de ahorro, recursos propios que tú tienes que tener, para qué es que estos los necesitas. Pero bueno, sabemos que un crédito hipotecario es un préstamo que te da una institución, como puede ser un banco. Hay otras instituciones que de repente ya empiezan a dar créditos hipotecarios, que te dan de acuerdo a una capacidad de pago que tú tengas, a un plazo determinado que puede ser hasta 20 años, ¿no? Y que también, obviamente, el crédito hipotecario tiene una garantía que es una propiedad, una garantía hipotecaria. Entonces, para calcular rápidamente cuánto es lo que te puede prestar un banco, cuánto te va a tocar tu mensualidad, pues más o menos es un 1% mensual sobre el saldo de la deuda que tú estás adquiriendo con el banco. Si tú estás sacando un crédito y vas a deberle al banco 3 millones de pesos, pues calcúlale que estarás pagando 30,000 pesos al mes. Y que esta capacidad de pago que tú tengas será un 3-1. Esto quiere decir que si tú vas a pagar 30,000 pesos al mes, por lo menos tienes que tener 90,000 pesos ganados, o tus ingresos de 90,000 pesos ganados al mes. Que eso también tú lo puedes hacer a través de una copropiedad o sacar un crédito con un coacreditado que pueden sumar ese ingreso familiar, en pareja, puede ser tu hermano, puede ser alguien con el que sumes tus ingresos para llegar a ese ingreso que se está buscando, ese 3-1 de lo que tú vas a poder pagar. Entonces, básicamente, a rasgos muy generales, así opera un crédito hipotecario, pero ahora nos vamos a poner a pensar ¿cuánto es el capital que yo requiero? Y muchas veces, sobre todo cuando hablamos en preventa, puede existir muchas confusiones, ¿no? Y quiero empezar, por ejemplo, con las 3 formas de pago existentes base que existen a la hora de comprar un proyecto en preventa, que es la de contado. Normalmente es un 90% al inicio y un 10% al final, o puede ser un 80% al inicio, un 20% al final, pero la idea es que aquí por lo menos vas a dar un 80% de enganche, de down payment in advance a la hora que firmes tu contrato, y el 10% lo vas a pagar al final, ya sea con tus recursos propios, que en la forma de pago contado, por la cantidad de lana que ya diste, pues no vas a usar un crédito hipotecario. Luego sigue la parte de contado comercial, que normalmente es repartir los pagos durante toda la obra. Y luego sigue la parte de financiamiento o hipotecario. Aquí ellos te piden un enganche, los desarrolladores, entre un 20 y un 30%. Y el resto, la idea es que tú puedas ya al final poderlo pagar con tu crédito hipotecario. Pero aquí de repente existen muchos errores, porque muchas personas han llegado conmigo y me dicen, no, ya Alex, es que a ver, yo quiero el descuento que me da el contado porque te va a pagar con mi crédito hipotecario y entonces mi banco te va a pagar de contado. Y es aquí donde existen muchas confusiones. Sabemos que cada una de las formas de pago tiene un descuento por la cantidad de dinero que tú des por adelantado. Eso tiene un valor de dinero en el tiempo y de manera financiera se te podrá dar una tasa de descuento en base a eso. Pero sepamos también, muy importante, que cuando tú compras con un crédito hipotecario en preventa, el banco no paga inmediatamente.
Porque como decíamos anteriormente, el crédito hipotecario tiene que tener una garantía y esa garantía es el mismo bien inmueble en la mayoría de las veces, ¿no? Que queda como la propia garantía. A menos que tú saques un crédito con garantía hipotecaria, es distinto, ¿no? Tú puedes hipotecar una casa que tú tengas, te van a dar el capital y tú podrás hacer eso, lo que tú quieras, ¿no? Una remodelación, una compra, una inversión, pero estás dando una garantía hipotecaria de otro bien. Pero si tú estás utilizando el crédito hipotecario para comprar esa misma propiedad, entonces el banco tiene que tener esa garantía. Y si tú compras en preventa, pues quiere decir que la propiedad aún no está terminada, que la casa, que el departamento aún no puede quedar escriturado al banco, por lo cual pues no te van a prestar ese dinero. Eso quiere decir que tú tendrás que pagar un enganche, como te decía, el aforo mínimo, que el aforo es la palabra que es la cantidad de dinero que te presta el banco, se le llama aforo. El aforo es del 90% como máximo, ¿no? Entonces, por lo menos tú tendrás que tener un 10% de capital para que el banco te pueda prestar el 90%. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú compras en preventa, muchos de los desarrolladores, por la parte de que el sentido que tiene la preventa es poder capitalizarse con los clientes en preventa, ¿no? A través de ese beneficio de descuentos y precios y primeras formas de pago y primeras listas de precio. Entonces tú tendrás que tener un poco más, como te digo, posiblemente un 20, un 30% de enganche, por lo cual no es un contado. El banco no va a poder pagar al desarrollador hasta que éste no tenga la propiedad ya con un régimen de condominio y ya con un avance muy importante, prácticamente terminado el proyecto. Y así es como funciona entonces el crédito hipotecario cuando tú compras en preventa. Si tú vas a comprar una propiedad lista, ¿no? Moving ready, que ya está entrega inmediata, pues entonces ahí posiblemente podrás usar el máximo por ciento del aforo, de la cantidad que te va a pagar, el 90%. Tendrás que tener nada más el 10%, ¿no? Los valores son los mismos de acuerdo a lo que tú vas a sacar y por lo cual te vas a endeudar con el banco. Y luego también viene un dato súper importante, que es algo que a mucha gente se le olvida, no lo mencionan, lo dejan pasar. A algunos agentes se les pasa comentarlo como un dato que es mega importante, y es saber que ya sea si vas a comprar una propiedad ahorita de entrega inmediata, ¿no? Y tú vas a dar ese 10% de enganche, o tú vas a comprar en preventa y también vas a dar un 30% de enganche, se les olvida muchas veces mencionarte que los gastos de escrituración no están contemplados en el crédito y que eso es un capital extra que tú debes de tener. ¿De cuánto? Pues depende de la ciudad, depende del estado, pero más o menos entre un 4 a un 5%. A mí me gusta hablar siempre que un 5% promedio y de ahí pues ver cómo puedes adquirir un mejor descuento, sobre todo en tema de honorarios de la notaría, porque lo demás se va a impuestos de transmisión patrimonial, a impuestos locales, a impuestos federales, etcétera. Muy importante porque este 5%, pues imagínate, si tú ibas a dar un 10% de enganche y era lo único que tenías, pues entonces ese 5% representa el 50% de lo que tú tenías. Es una cantidad importante que tienes que tú cuidar. Entonces no se les olvide que no es un 10, será un 15% como mínimo que tú tengas que tener, y de igual manera si vas a comprar en preventa, a lo mejor ahí tienes un poquito más de tiempo para ahorrar, pero al final para poder escriturar tendrás que tener ese 5% más o menos ahorrado para que tú puedas hacer frente a los gastos de escrituración. Y por favor, señores, no caigan nunca en ese problema, porque además si tú compras en preventa, ¿no? Te lo van a exigir, inclusive muchas veces en contrato hay penalizaciones si tú no llegas a escriturar. Y igual cuando compras en un tema de corretaje o entrega inmediata, mucha gente no tiene contemplado este gasto o mucha gente quiere hacer desidia de la parte de la escrituración. Y recuerden que si tú no tienes una escritura, este papelito mágico que te dice que tú eres dueño legítimo de la propiedad no es tuya. Y ante cualquier problema que tengas de un fallecimiento, de una pelea, de que salgan otros dueños, que pase cualquier cosa, tú no tienes cómo defenderte. Y hay mucha gente que yo he conocido que ha hecho desidia, que no ha querido escriturar y por hacer del destino nadie los ha presionado por escriturar y se sienten muy inteligentes porque no han hecho ese gasto. Pero la realidad es que es el peor error que puedes cometer, porque si tú no tienes tu escritura, no eres legítimo dueño de la propiedad y todo tu patrimonio y todos tus ahorros los puedes perder de manera muy fácil.
Así entonces bien, terminamos esta pequeña clínica donde hablamos sobre el capital y los recursos propios que tú tienes que estar seguro. Y si tú eres un agente inmobiliario, no olvides saber de esto. No te quedes nada más con la parte de poder vender una propiedad y listo, se cerró y ya que el cliente pague, que el cliente escriture y ya es su problema. No, señores, recuerden que como agentes inmobiliarios tenemos que hacer un acompañamiento súper integral 360 con todas las partes que se involucran en la venta y sobre todo, importante, aconsejar de manera financiera la cantidad de recursos propios que tiene que tener un cliente o una persona para comprar su próxima propiedad. Yo soy Alex Tamayo, recuerden seguirme en todas las redes sociales, recuerden que ya tenemos las cuentas abiertas directas de The Real Estate Game para que las puedan encontrar en YouTube, en Instagram y puedan también seguir esas cuentas para que tengamos mucho enfoque al contenido que estamos dando. Les mando un abrazo, yo soy Alex Tamayo y recuerden, let's conquer the